flores de primavera para plantar. Amigos, llegamos al segundo segmento que venimos haciendo esta nota con Jorge Correa Bernal para el magazine de Nota en Nota. Como ustedes han visto en el primer segmento, hemos ido caminando poco a poco, trasegando por la vida, por la infancia, por la adolescencia y algunas actividades de nuestro invitado. Pero Jorge Correa Bernal es un hombre que va teniendo como ciertos matices, ciertas transformaciones en su vida, y se le acaba un poco la vida del Hotel Mama y tiene que desplazarse a la capital de la República. Tenía 19 años cuando eso, ¿no? Salgo con una frustración y que es importante, William, comentar. Siempre quise ser sociólogo. Y cuando salí de bachillerato, pues hay que recordar que nosotros fuimos la primera promoción que dio el Instituto de Arriba de la Cuchilla, 1973. Y el sueño mío era irme para Medellín a estudiar sociología, pero cuando eso había mucho conflicto y la facultad fue cerrada en la Universidad de Antioquia, entonces viajé a Bogotá con esa frustración. Siempre, desde que llegué a Bogotá, tuve siempre en mente hacer sociología, pero en ese momento la vida no me dio para iniciar estudios en la Universidad de Antioquia, entonces me desplacé a Bogotá a hacer de la vida lo que la vida le permita a uno hacer, pues buscar trabajo y por supuesto pues enamorarse. Me enamoré en Bogotá. ¿Se casó? Me enamoré en Bogotá, de cosa curiosa, de una manizaleña, y me casé en Bogotá, en lo que es ahora Kennedy. En Kennedy del 73 no es el mismo Kennedy ahora, entonces en la iglesia de Kennedy me casé el 20 de enero de 1973, fechas que no se me olvidan. Y imposible olvidarlas, por A o por B, pero además, ¿qué queda de ese vínculo de pareja? Ese vínculo se terminó no por problemas ni económicos, ni de maltratos, ni nada, sino por problemas políticos. Mis hijos de ese primer matrimonio y mi primera compañera tuvieron que salir del país asilados políticos muchos años después. ¿Cuántos hijos con esta pareja? Con 3, mis primeros 3 hijos. Mi hija mayor tiene 37, mi segunda tiene 35 y Jorge Andrés tiene 33 y mi hija menor tiene 31. ¿Profesionales? Todos 3 profesionales, llevan 26 años en España, como les cuento, asilados políticos, pero bueno, allá hicieron su vida, que se fueron muy niños los 3, y son españoles en este momento, pues que es mucho tiempo en España, y todos profesionales, todos. ¿En qué áreas profesionales? Mi hija mayor es ingeniera forestal, mi hijo es agrónomo con especialidad en medio ambiente, y mi hija menor en España es trabajadora social. Pues estamos hablando de parejas. ¿Usted tuvo una segunda pareja? Yo tuve un segundo matrimonio después de que mi primera pareja tuvo que irse para España. Entonces ahora hace unos 6 años me volví a separar también ya por otros asuntos distintos a los que comúnmente se conocen por la separación. Con el segundo matrimonio tengo 2 hijos, uno médico en Medellín y el niño, que yo llamo niño porque es el menor de todos, está estudiando publicidad en Bogotá. Bueno, en el segmento anterior usted nos hablaba de cuando hablaba de la adolescencia, nos hablaba de la profunda inclinación que usted tenía por lo social. ¿Esa motivación se fue acrecentando de qué manera, cómo y para dónde? Yo creo que uno necesita mucha ayuda desde la infancia. Yo creo que esos son momentos a los que no se puede llegar tan temprano en la vida. Yo llegué muy temprano a la preocupación por lo social, muy temprano, motivado tal vez por lo internacional, tal vez por la inquietud de leer. Entonces yo leía, en vez de ponerme a leer cómics y revistas que debería ser lo que debe ser, me incliné por el marxismo, a estudiar marxismo, y el marxismo es el que me da esa inclinación en la lucha por lo social, pero después va cambiando en el sentido de que ya no era tan internacionalista, no debería ser tan internacionalista la visión que se tenía, sino a partir de lo que es nosotros, lo que somos como Colombia, lo que somos como Latinoamérica, y de ahí empezar a pedir
a la gente, la transformación de las condiciones de vida de América Latina. Pero considero que no solamente el hecho de leer de este tipo de orientación, sino que también alguna persona tuvo que darle como el momento oportuno para que usted diera un giro. ¿Quién influyó en su vida en este aspecto? Yo más bien buscaba, William, yo no tuve por qué, pues no es por hablar mal de nuestros padres, de nuestros antepasados, pero muy poco con la lectura, muy poco con la formación. Sí estaban preocupados porque uno estudiara, pero no era esa preocupación profunda de por qué el estudio. Pues recuerde que nosotros nacimos en una sociedad eminentemente rural y solamente quienes tenían familias con propiedades de tierras, pues digamos el futuro estaba asegurado, porque se reparten las tierras, pero nosotros no, nosotros en las ciudades estábamos prestos a estudiar, pero no teníamos mucha conciencia de lo que significaba estudiar. Entonces, más que personas, en mí influyó fue la idea de los cambios sociales, en cuanto a que históricamente yo sabía de Jorge Eliezer Gaitán, históricamente sabía de los problemas de la violencia en este país, y tal vez fueron esos temas los que me hicieron pensar en desde dónde partía. Ya cuando empiezo esa búsqueda es cuando me encuentro a alguien, un amigo del Banco Cafetero, que me dice, bueno, yo tengo de dónde sacarle. ¿Y de dónde el Banco Cafetero? De Salamina, Banco Cafetero Salamina. Era muy bonito porque nos dábamos la vuelta al parque y unos estaban con la novia, otros paseando, y nosotros íbamos leyendo inicialmente todos los libros de Mao Zedong, dándole vueltas al parque. Aparece una letra y un número en la vida de Jorge Correa Bernal, M19. ¿Qué tanto impacto produjo entonces en su vida que giró en torno a este movimiento revolucionario, un movimiento que buscaba sus objetivos muy claros en Colombia? Entonces, volviendo al asunto de lo social, eso es una búsqueda, entonces caí en muchas organizaciones de tipo de izquierda en Colombia, que el Partido Comunista, que el MOIR, que el Partido Trotskista, que el Partido Socialista. Yo le contaba a usted que me apareció en mi vida el Partido Comunista, Marxista, Leninista, Pensamiento, Mao Zedong, Línea Proletaria. Eso ya es todo. Esos son los bolcheviques. Precisamente por eso, porque nosotros estábamos cuestionando dentro del Partido Comunista, se cuestionaba si el Partido Comunista sí era verdaderamente un partido comunista, y un segmento de nosotros que pensábamos que no, que el Partido Comunista de Colombia no reunía las condiciones para ser llamado un partido comunista. Entonces fue una búsqueda. Llegar al M19 para mí fue una tranquilidad. Permíteme, antes de que ya hagamos la transición al M19, porque ahora que usted me habla de eso, he tenido conocimiento de que todo este movimiento bolchevique, pues la revolución, llegaron hasta tal punto de tener una concepción tan ideológica en ese sentido, pero al mismo tiempo tan radical, que hasta dijeron ustedes, todo lo tenemos que hacer acá, hasta nos casamos nosotros mismos. Sí, claro, porque es que, a ver, nos llega la revolución bolchevique en 1917 en Rusia, nos llega Mao Zedong en 1949, nos llega la revolución cubana, nos llegan otras revoluciones en el centro de Europa, pero son el centro de Europa, son Rusia, son China y son Cuba. Entonces nosotros estábamos buscando, pero ¿y nosotros qué? Las condiciones sociales de nosotros, ¿cuándo van a ser tenidas en cuenta para que a partir de esas condiciones sociales que tenemos en Colombia y en América Latina, sobre todo en América Latina, nos pueda permitir hacer un programa de transformación social? No basados teóricamente, sí, porque hay que reconocer eso, que el marxismo es la teoría por excelencia de la izquierda, pero eso es como la Biblia, William, la interpreta cada quien a su manera. Entonces nosotros nos apartamos un poco del marxismo, nos apartamos un poco de Mao para mirar la realidad latinoamericana y a partir de la realidad latinoamericana hacer todo un proceso de transformación. El M19 me permitió a mí eso. El M19 fue el que me permitió, entonces eso me dio mucha tranquilidad y me dio mucha felicidad llegar a una organización que partía de nuestras condiciones sociales, reales, tangibles, para poder hacer una transformación que todavía está en proceso. Ese equipo fundamental del M19, ¿cómo lo describe usted? Intelectuales,
prácticos, esa fue una de las idealistas. Esa fue una de las grandes diferencias que tuvimos nosotros con el resto de organizaciones, con todo el respeto que se merecen pues las demás organizaciones políticas y revolucionarias en Colombia. Nosotros nos caracterizamos por tener una dirigencia pensante, intelectual, urbana, con mucha formación, con muchísima formación intelectual. Entonces de eso sí aprendió la gente cuando nos conoció y confiaba mucho en nosotros por eso, porque era gente preparada, universitaria, todo este tipo de cosas. Algunos nombres que usted diga sobresalientes en el M-19. No, Bateman. Jaime Bateman Cayón sí es el gran maestro de todo lo que fue y significó el M-19. Entonces está Jaime Bateman, está Álvaro Fallá, está Iván Marino Espina, Gustavo Petro estaba muy jovencito, pero también Gustavo, el flaco Navarro, esos, pero ante todo son Jaime Bateman Cayón, de Santa Marta, y está el compañero Pizarro. Esa era la cúpula, ¿no? Sí, la primera, con Bateman. Muere Bateman en el accidente de la avioneta en Panamá y coge el mando Carlos Pizarro León Gómez. ¿Y usted qué papel desempeñaba dentro del M-19? Éramos una célula urbana, nosotros siempre fuimos urbanas, pertenecimos a lo que en la estructura organizacional del M era la regional del café. Entonces nosotros pertenecíamos a esta regional que manejaba política y militarmente Armenia, Pereira y Manizales, Caldas, Risaralda del Quindío. Entonces éramos de la regional del café y siempre urbanos, por supuesto. ¿Qué tantas muertes pesan sobre las espaldas de los del M-19? En la regional del café no. En la regional del café no. Hay otras muertes, que por ahí vi una caricatura donde aparece al lado de Gustavo Petro, aparece José Raquel Mercado, que fue ejecutado por el M. Son de ese tipo de equivocaciones que en ese momento pues era muy difícil de medir las consecuencias, pero sí tuve siempre la certeza de que fue un juicio. Pero hasta dónde nosotros tenemos el derecho de hacerle juicio y a quién. Lo digo desde ahora, que en esa época no había, pero yo creo, las grandes equivocaciones del M fueron la toma del Palacio de Justicia y la muerte de José Raquel Mercado, con toda la demostración que dimos que Raquel Mercado y José Raquel Mercado trabajaba para la CIA de Estados Unidos. Eso lo demostramos y desgraciadamente pues se ejecutó, pero eso son de esas equivocaciones que no se pueden volver a cometer. ¿Y un acierto del M-19? El acierto fue haber cambiado la mentalidad de lo que significa una transformación social y una revolución en Colombia. Jaime decía, nosotros somos sancocho, nosotros tenemos que ser un sancocho, porque de todas las vertientes hay gente con razones, y si todas esas razones se juntan, pues seguro que podemos transformar este país. Está más maduro que cuando nos tocó a nosotros esa época de Turbay Ayala, que fue tan nefasta para la democracia en este país, pero ese fue el gran acierto, es poder partir de nuestra bandera de Colombia, es poder partir de nuestro himno nacional, es poder partir de nuestro territorio, de nuestra realidad social, de nuestras condiciones sociales, para poder empezar a hacer una transformación. Ese fue, yo creo, que la gran certeza. Y lo otro, el estudio. Nosotros éramos unos estudiosos pero de la realidad nacional y latinoamericana. ¿Usted se acogió a algún programa del gobierno? Soy amnistiado, ahí mantengo, en el bolsillo mantengo el acta de amnistía, pues para que no haya problemas con detenciones y eso, aunque hubo una época que nos detenían, pero era una detención preventiva. Cuando había elecciones, nosotros sabíamos que iban por nosotros a la casa, nos detenían 2 o 3 días en el batallón mientras pasaban las elecciones. Ellos decían que por motivos de prevención, pero yo soy amnistiado, yo me amnistié, yo pagué cárcel en el 82, pagué cárcel después de un operativo que nos fracasó en Manizales, nos mataron la gente ahí en el operativo. Mucha gente salamina lo debe recordar, que es el operativo que se hizo en las bombas que llaman de gasolina ahí en las afueras de Manizales. Nos mataron 3 compañeros, a nosotros nos cogieron, yo pagué cárcel y después de la cárcel me amnistié, con la amnistía que decretó Belisario Betancur en el 82. Muy bien, Jorge Correa Bernal en este segundo segmento del magazine de Nota en Nota. Ya vendremos con otros aspectos de la vida de este invitado. Siempre comandante. Aquí se queda la clara
entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.